Vamos a invitar al señor Alberto Levy, socio gerente de Levy Associates, doctor en Ciencias Económicas y en Psicología, profesor emérito y director del Centro de Estudios Avanzados en Dinámica Empresarial de la Universidad de Buenos Aires. El señor Levy brindará la charla magistral titulada Changeengineering, del supuesto contrasentido al liderazgo imprescindible. Adelante, señor Levy, y bienvenido. No puedo creer que esté acá, realmente es un honor. Muchos me conocen y saben que lo digo en serio. Hace muchísimos años que vengo a Uruguay. Tengo el honor de ser amigo de varios de ustedes, como por ejemplo Alejandro Stepanicic. Con él trabajamos hace como 10 años en una de las empresas del grupo ANCAP en Argentina, que es Carboclor. ¿Me escuchan bien o hago más lío? ¿Más fuerte? Bueno. Y resulta que así como que convergen un montón de cosas que realmente me emocionan, me ponen. Qué bueno que volví. Qué bueno que volví. Hacía tanto tiempo que le decía, inventemos algo, por favor. Y además de volver y de haber hecho tantas cosas con tantas empresas aquí, y además de, por supuesto, no perderme Punta del Este por nada del mundo, pase lo que pase. Y ahora no sé cómo vamos a hacer con el dólar a 500 mangos, pero igual vamos a tener que estar. Pero aparte del cariño que le tengo, y el hecho de tener la residencia, aunque no sea la fiscal, con Claudia, mi mujer, que está ahí para controlarme y para recordarme que tengo que meter la panza adentro. Aparte de eso, de todos los recuerdos, venir a hablar en un foro como este tan importante, y digo tan importante porque creo que es uno de los desafíos de cambio de paradigma más importantes de la humanidad por los próximos, por lo menos decenas de años, mucho más que la inteligencia artificial que después le vamos a dar con un palo. Este cambio de paradigma de pasar de, bueno, con lo que ustedes ya saben, de la energía fósil y ser importador de energía fósil, mucho me voy a basar en el ejemplo de ANCAP. Discúlpenme, trabajé en otros países también con la industria, pero estuve tratando de hacer esta presentación más con el ejemplo de ANCAP para estar más en la misma sintonía con ustedes. Pero el cambio tratado en serio, el cambio de paradigma tratado en serio, el cambio de paradigma y el concepto de change, que nosotros lo llamamos changeengineering, o sea, cambio en serio. Muchas empresas, muchas consultoras inclusive, hablan de change management y piensan que change management es, me cambiaron la interfaz de la computadora y entonces tengo miedo, me dan un cursito para que se me vaya el miedo y no tenga resistencia al cambio. Por favor. Eso es un cambiecito. Este es un cambiezote. Esto realmente es, como dijo la ministra de Economía, es realmente un cambio disruptivo de paradigma. Muy fuerte. Muy fuerte. Y además completamente sistémico. No es un cambio de paradigma en una partecita. Esto es sistémico desde todo punto de vista. Recién también hablaron de PPP, Private Public
partnership, o sea, del acople público-privado y además de otras instituciones como del sector social, universitarias, científicas, con lo cual además esto nos despierta un cambio mesoeconómico, no solo macro, no solo micro, que es nuestra especialidad. Les tengo que contar qué hago para que entiendan por qué digo lo que digo, por qué pienso lo que pienso y por qué hago lo que hago. Nuestra especialidad se llama, ¿qué es lo que hago en el mundo de la academia, en la Universidad de Buenos Aires? Y lo que hago en las empresas en casi toda América Latina, se llama dinámica estratégica operacional. Les quiero contar esto porque es importante para que entiendan por qué digo lo que voy a decir en la presentación. No es planeamiento estratégico, es dinámica estratégica operacional. No es planeamiento porque todo plan está mal. Y eso se demuestra cuando Tyson te da la primera piña. Esto se lo robé a alguien, no me acuerdo quién lo dijo. Pero está tal cual. Como todo plan está mal, estamos hablando de dinámica, estamos hablando de planeamiento, no de plan. Y estamos hablando de estratégico operacional porque la estrategia sin el cable a tierra, sin la ejecutabilidad, la implementabilidad de la estrategia es simplemente una declaración poética juntando polvo en una biblioteca. En general del CEO, para colmo, porque no está ni siquiera en la biblioteca de toda la gente que debería estar involucrada. ¿Y quién tiene que estar involucrada? Resulta que todos, para que la estrategia se implemente, de lo que fuera. Entonces, converge esto de estar contento, feliz, orgulloso de estar otra vez aquí, el hecho de haber estado escuchando a los ministros, el hecho de estar con grandes amigos, que no me imaginé que me los iba a encontrar acá después de tanto tiempo. Y para colmo hablando de del cambio que yo considero más relevante, como les decía, por los próximos años, por muchas generaciones y mundial. ¿Están de acuerdo hasta acá? Hagan algún ruido. No, pero este no es mío, así que puedo meter la pata. Si ustedes vieran las cosas que hicieron por mí la gente de los sistemas de audio y de video en Buenos Aires, me hubieran clavado una puñalada. No saben todos los cambios que hicieron los muchachos, gracias viejo. Me salvaron la presentación. Change-engineering, del supuesto contrasentido, cómo una empresa petrolera va a estar hablando de energía limpia, al liderazgo imprescindible. Porque casualmente este cambio yo creo que no es solamente un cambio para ustedes y para la industria de ustedes, sino que es un cambio que va a ser un modelo a imitar en lo que tenga que ver con cambio en cualquier sector, en cualquier industria, en cualquier mercado. Y que por lo tanto tenemos que tomarlo en serio, porque es un ejemplo espectacular. Realmente es un ejemplo espectacular para entender qué significa en serio cambio y cambio sistémico. Entonces voy a tratar de cumplir con el tiempo que tengo, así que empiezo a presentarles. Bueno, entonces el supuesto contrasentido sería qué hace una empresa como ANCAP hablando de esto. Y el liderazgo imprescindible es que yo creo que en el ADN de ANCAP y en toda su estructura mental y racional y emocional está metido este cambio, esta posibilidad de manejar este cambio. Entonces, empecemos. La gente está hablando de la era del conocimiento, está mal. Está mal. No estamos en la era del conocimiento. Lo siento mucho, los Reyes Magos son los padres. Estamos en la era del desconocimiento. ¿Qué quiere decir que estamos en la era del desconocimiento? Piensen, cuanto más crece el conocimiento de la humanidad, cuanto más pendiente creciente tiene el conocimiento
sistémico, interrelacionado de todas las disciplinas y tecnologías y ciencias de la humanidad. Nosotros, 200 y algo, no sé cuántos somos, no podemos seguir ese crecimiento. O sea que nosotros, cuando la humanidad en su conjunto completo crece en conocimiento, ¿qué nos pasa? Cada vez más entramos en la era de más desconocimiento. Y en ese mundo vamos a tomar decisiones de cambios de paradigmas trascendentales como nada menos como este. ¿Qué cosas tenemos que estar pensando que ni nos imaginamos que pueden estar impactando? Pero además estamos en la era del instante. Cada vez es tarde más temprano, cada vez es tarde más temprano. Hoy tenés que decidir qué otro ayer querés mañana. Esta es la frase maravillosa de la dinámica estratégica operacional. Hoy tenés que decidir, hoy es el ayer de mañana, hoy tenés que decidir qué otro ayer querés mañana. Con eso va a terminar mi charla hoy. Que es como quiero decidir que sea mi mañana. Y entonces, de este concepto del instante, en el que agilidad, que es una palabrita que se puso de moda, no alcanza. No alcanza, yo puedo ser muy ágil, pero que ya es tarde. Pregúntenle a Blockbuster si le hubiera servido la agilidad con Netflix. ¿No cambió? Adaptación no sirve. Anticipación. Resiliencia. Lo siento mucho. Sirve en psicología. Soportar un golpe y volver a recuperarse y ser. Pero no alcanza, ya es tarde en muchos casos. Sirve, quien sabe, en la física, en la psicología, pero en lo que tiene que ver con management o con gestión, resiliencia, es tarde. Quien sabe, no te podés volver a recuperar. Entonces inventamos una palabrita que es prosiliencia. Inventado. O sea, anticipación no, adaptación no, anticipación. Resiliencia no, prosiliencia. Pero les decía el tema de cada vez es tarde más temprano. Entonces, ¿cómo estamos preparados para incorporar esos modelos haciendo análisis de prospectiva en lugar de proyectando el ayer? Pero déjenme que les muestre lo que sigue. Esto no lo domino. Acá está el cambio de paradigma más disruptivo del siglo. Este es el de ustedes. Estamos en un punto de inflexión o andamos por ahí, por un punto de inflexión. No tengo la más remota idea dónde estamos en la curva azul, que sería la de fósiles, de la que surgen las otras curvas en un determinado momento, surgen todas las demás curvas que tienen que ver con todo el resto de las posibilidades de energía limpia. ¿Está bien, Alejandro? Con lo cual, esta es la explicación del supuesto contrasentido al liderazgo imprescindible. ¿Cómo va una empresa como, por ejemplo, ANCAP, manejar esto? Y resulta que, quien sabe, es la organización humana que está más preparada para manejar esto, porque está en su ADN. Y entonces, la transición responsable implica pensar en la arena competitiva completa, que quien sabe, no muchas empresas de este sector están preparadas para pensar en todos esos cruces. Porque muchos están solamente pensando, por ejemplo, en el upstream, business to business, en el downstream, por ejemplo, solamente business to consumer. Muchos están olvidando que además existe B2B2C, o sea, business to trade, que tiene que ver el modelo de nosotros como empresa abasteciendo canales, cuidado porque todo cambia, pero además, fíjense, los distintos tipos de competidores, no puedo señalar con el láser porque esta pantalla no me lo permite, uy Dios, distintos tipos de competidores, los frontales, que sería lo que tradicionalmente se llama competencia directa, Coca-Cola contra Pepsi,
con el perdón de la palabra, Coca-Cola, bueno. O laterales, Coca-Cola contra cerveza. Y resulta que yo estaba trabajando con Alejandro en Carboclor, y ahora me vas a ayudar porque no tengo la más remota idea cómo se llamaba esa cosa. Espera, ahora lo decís vos. Primero los sustitutos que tienen que ver con los que vienen para que desaparezcamos. Vino Netflix para que desaparezca Blockbuster. Pero nos olvidamos que tenemos que competir por los proveedores. Tenemos que competir porque los proveedores nos quieran vender a nosotros. Ahora sí, ¿cómo se llamaba esa cosa? ¿Pero para qué sirve? Pero bueno, resulta que cuando yo estaba trabajando con él en Carboclor, había un producto que no puedo repetirlo, isopropanol. Sí, isopropanol. ¿Quién no lo conoce? Que resulta que era como para que si se... Alcohol farmacéutico. O sea, que si se me humedecía la computadora, le tiraba eso y se me secaba la computadora. Más o menos. Decilo bien vos. No, está bien como está diciendo. Pero cuidado, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener esa arena competitiva como una nueva, como un nuevo desafío, un nuevo paradigma. Va a ser así. Vamos a tener que estar pensando en absolutamente todos estos cruces, que para cómo tienen que ver con, además, relaciones de poder. Poder de negociación, diferentes niveles de fortaleza en el poder de negociación. Y entonces esto es clave también de la transición. Pero lo que yo les quiero mostrar es un esquema, un modelo que probablemente algunos que me hayan escuchado aquí me hayan oído hablar del modelo Penta nuestro, con el cual trabajamos en casi todas las empresas, y es lo que además trabajamos en el mundo académico, pero concretamente a ustedes les importa en las empresas. El cambio que estamos hablando, el cambio de paradigma, es un cambio sistémico que requiere por lo menos 5 dimensiones, por eso Penta, en todos los casos. Vamos a ver cuáles son esas dimensiones. Como primera medida, bueno, toda transformación sostenible de considerar la sincronización de estos 5 engranajes que les voy a mostrar. El primer engranaje es el engranaje de la estrategia. ¿Qué entendemos por estrategia? Básicamente 2 tipos de objetivos. Objetivos de diversificación, se habló acá varias veces, y objetivos de diferenciación. ¿Cómo nos vamos a diferenciar para segmentos diferentes que vamos a tener que enfocar y a los cuales no estamos acostumbrados todavía a tener en cuenta? Nuevos segmentos, nuevos requerimientos. Lo que dijo la ministra de Economía, los requerimientos de trazabilidad, por ejemplo, de la forestación. Requerimientos, atributos requeridos nuevos que vamos a tener que diferenciarnos para dar satisfacción a esos requerimientos de nuevos segmentos de demanda que quién sabe no existían. O sea que las 2 decisiones estratégicas, y solamente 2 decisiones estratégicas, por más que Miguelito, o sea, Michael Porter, se enoje conmigo, las 2 decisiones estratégicas son diferenciación de cada unidad de negocio que tengo y diversificación. ¿Cuál es el portafolio de las unidades de negocios en las cuales voy a cumplir o tratar de cumplir mis finalidades últimas? De lo que vamos a hablar, y yo voy a hablar de sextuple impacto, no de triple impacto. No de social, ambiental y gobernanza, sino de sextuple. Ahora vamos a ver dentro de un minutito. El segundo engranaje es el engranaje de los recursos. Y acá cuidado, porque acá estamos hablando de capacidades nuevas requeridas, de lo cual también se habló. Y cuando hablamos de capacidades requeridas, y ahora se los digo como contador, o sea, supuestamente yo debería ser experto en contabilidad, les presento el mundo de la incontabilidad, que los contadores no sabemos contar, que es el mundo de los intangibles. ¿Cuánto va a tener que ver en esto, en este cambio de paradigma, el peso de los intangibles en la valorización de todo lo que hagamos? ¿Cuántos contadores hay acá que se van a enojar conmigo?
Contadores, uy Dios. Bueno, perdónenme, les presento la incontabilidad. ¿Cuánto vale una marca? No me digan 5 años, el valor actual de 5 años de utilidades futuras porque me da un infarto. Pero además, ¿cuánto vale la credibilidad en sentido amplio? El crédito. ¿Saben cuánto es el riesgo país en mi país? ¿Cuánto vale el acople entre las áreas? Que es el concepto de organicidad, no de organización, que vamos a ver en un ratito después. ¿Qué es organizar? Organizar quiere decir tener un organigrama muy claramente separado las áreas, distintas áreas funcionales de una organización cualquiera. Esto es finanzas, esto es comercial, esto es producción, destilería, lo que quieran. Pero ¿cuánto vale el acople horizontal, lateral entre las áreas? Entonces, no estoy diciendo tiren el organigrama a la basura. Necesitamos el organigrama, pero necesitamos superponer a la organización que nos da el organigrama, la organicidad que nos dan los procesos que unen las áreas funcionales, procesos horizontales, management by processes horizontales, que va a requerir todo este cambio también. Pero vamos a los mercados. Y en los mercados estuvimos escuchando el tema de los nuevos requerimientos, nuevos atributos esperados, con lo cual, ¿cómo nos vamos a diferenciar para dar cuenta de esos nuevos atributos esperados por los distintos segmentos que tengamos que enfrentar a los que todavía no estamos acostumbrados? ¿Cómo cambiamos nuestros mapas mentales para darnos cuenta de esa diferenciación, de esa segmentación y cómo nos tenemos que diferenciar dada esa segmentación? Pero en todos los casos estamos hablando de un cambio además de cultura. Estamos hablando de un cambio de cultura que tiene que ver con la matriz vincular, racional y emocional con la que nos unimos en una empresa o en una organización del tamaño que fuera, público, privada, lo que fuera, y que tiene que ver con, ya sabemos, valores y creencias. Pero acá también tengo algo nuevo para contarles. No alcanza. No es solamente valores y creencias. Llegó el momento de incorporar virtudes. Virtudes humanas, cualidades humanas de trascendencia, porque este cambio, además, es trascender. Trascender es ser en otro. Esto es un modelo a imitar para la humanidad. Y lo están viviendo ustedes. Lo están ejecutando ustedes, como Uruguay, les digo. Se aburren con esto. Y por último, los sistemas. Ahora vamos a tratar de ver en la transición cada uno de los 5 engranajes qué es lo que más o menos nos estamos imaginando que sería el pase de Asia, desde Asia. Lo que tiene que ver con los procesos, con los sistemas, fundamentalmente es el acople, como les decía, entre las áreas, es el concepto más de organicidad. Y entonces, cuidado porque estamos acostumbrados a hacer extrapolaciones del pasado, estamos acostumbrados a extrapolar el pasado con... Mi formación inicial fue súper cuantitativa, estadística, matemática, investigación operativa, pero cuidado porque ¿qué pasa cuando no tenemos pasado? ¿Qué pasa cuando no tenemos nubes de puntos para sacar el RO o la recta de regresión y decir entonces mañana va a ser tal cosa? Porque no tenemos pasado. Estamos en lo nuevo. O sea, prospectiva, que es cómo creamos futuros verosímiles, aunque sean poco probables. ¿Y cómo estamos preparados? Al final no les conté que agilidad no alcanzaba y no les dije qué es lo que hacía falta, me olvidé. No alcanza agilidad, hace falta una palabrita que no la puedo traducir. Readiness. Estar listos para, antes de agilidad. ¿Quién dijo que Blockbuster no tenía agilidad? Me olvidé de terminar la frase esa. Necesitamos readiness. Estar listos para, antes del cambio.
antes de la transformación. Y prospectiva entonces es esa capacidad de inventar futuros verosímiles, aunque poco probables. Cuando estamos hablando de la dinámica estratégica operacional, estamos hablando de 5 niveles de aprendizaje. Y esta transición tiene que recorrer esos 5 niveles de aprendizaje. Esta transición responsable de fósiles a exportar sol y viento implica aprender, nivel más elemental, incorporar conceptos nuevos. Implica aprender a aprender, que es otro nivel lógico y epistemológico. Implica lo que todos estamos acostumbrados ahora a hablar, que es cambio de paradigma, o sea, aprender a desaprender, nivel 3, aprender a desaprender. Pero ahora que desaprendimos y ya decidimos que lo que nos hizo ser exitosos inclusive no sirve más, tenemos que abandonarnos, tenemos que olvidar, pero ¿y ahora qué? Nos quedamos en la mitad del río. O sea que el cuarto nivel es aprender a reaprender. ¿A reaprender qué? Parte fundamental de la transición de Change Engineering. Y el quinto nivel de Change Engineering o de aprendizaje superior, especialmente organizacional, es aprender nuevas formas de aprender, que es lo que nos pasó en la pandemia. Cuando la humanidad se dio cuenta que tenía que recuperar su concepto de humanidad. Cuando nos sentimos chiquititos, impotentes, donde tuvimos que darnos cuenta de lo que significaba una palabrita clave, virtudes, cualidades del alma, que es humildad. Creo que fue una cachetada de humildad lo que nos pasó, como humanidad. Y entonces, en función de lo que estuve hablando, viendo el ejemplo de ANCAP, en el pilar de la estrategia, no lo puedo señalar porque esa pantalla refleja, es el pase desde un monopolio local, como ya dijimos, hacia una empresa exportadora de sol y viento, me encanta esa frase, en el mercado global. Esa frase me encanta. Les cuento esta presentación, la ensayé con mi curso en la UBA y con esto se volvieron loquitos. Qué bueno que está eso. Le inventó mi amigo. Por el lado de los recursos, desde unidades industriales de procesamiento de petróleo y derivados, hacia parques eólicos, parques solares, electrolizadores, transformadores de aceites vegetales. En el pilar de los procesos, desde una cadena de valor exclusivamente petrolera, miren esto, esto es mesoeconomía, no es ni macro ni micro, mesoeconomía, por favor, esto es fundamental. El desarrollo de cualquier país, por ejemplo Uruguay, depende de este planteo mesoeconómico que se basa en definir cuál es el portafolio de negocios o de clústeres completos de cadenas de valor del que quiere Uruguay exportar al mundo, sobresalir, diferenciarse, distinguirte o extinguirte. Si sos uno más, sos uno menos. Y cada vez es tarde más temprano. Entonces, fíjense, hay un clúster de clústeres de energías y otras industrias. Por eso esto es mesoeconómico. Fíjense, química, farmacéutica, planificación territorial y cuántas más. ¿Vamos bien? Un poco de feedback, denme, por favor. Hagan algún ruido. ¿Vamos bien? ¿Sigo? O si quieren, corto, me voy. Hagan algo. Bueno. ¿Vos qué decís? ¿Le creo o no? Sí, le creo. Por otro lado, cultura, desde el paradigma petrificado del derroche ilimitado y irresponsable de energía, paradigma petrificado,
de esos dificilísimos de disolver, no de resolver, porque además en general son dilemas, no problemas. Los problemas son una cuenta nada más, como en la inteligencia artificial, que ahora le voy a dar con un palo. Hacia el paradigma disruptivo de la conciencia ambiental y la conducta de eficiencia. Pero fíjense qué cambio, por favor, cultural. Imagínense lo que significa ese cambio cultural. ¿Y quién es responsable por ese cambio cultural? Y lamentablemente el número uno. Y acá les pido por favor que no confundan el concepto de liderazgo con el concepto de conducción, porque esto requiere liderazgo trascendente y la gente supuestamente ahora están usando el título de liderazgo en las tarjetas, líder de la unidad de negocios de no sé qué cosa. Por favor, les pido que eso no es liderazgo, eso es ser jefe, ser director, ser conductor, ser vicepresidente, pero eso se otorga de arriba hacia abajo. Liderazgo te lo confiere tu gente de abajo para arriba. Y hay 3 formas de liderar, y solo 3. Por el ejemplo, por el ejemplo y por el ejemplo. Entonces ahora cuando vayas a comprar cosas que está todo barato en Buenos Aires y pares en la librería del aeropuerto y ves un librito de liderazgo de 250 páginas y resulta que te lo compras porque querés potenciar tu liderazgo y sos medio perejil, como decimos nosotros para decirlo académicamente, malas noticias, cuando llegues a la página 250 no vas a ser un líder. Mentira. Para lograr cualquier misión con cualquier grupo de gente ante cualquier circunstancia externa. ¿Quién te la vendió? Pero tampoco vas a ser un líder si haces un curso de 6 meses en Harvard. Para cualquier misión, con cualquier grupo de gente ante cualquier circunstancia externa. Y esto requiere un liderazgo feroz, transformacional. ¿Qué es liderazgo transformacional? Bass y Aboilo, 2 monstruos. Líderes que no generan seguidores. Líderes que generan líderes. Y les voy a decir una cosa que a veces me da vergüenza decirlo porque queda medio lírico. Pero sí, líderes que se hacen querer, no solo respetar. Querer. Que corporalizan el logro de un sueño común y que generan una visión comprendida, compartida y comprometida. Y eso requiere esto. Y cuando estamos hablando de mercados, desde mercados oligopólicos, rígidos de poder concentrado, a mercados atomizados, diversos, múltiples, competitivos, poder distribuido, segmentados, cuidados segmentados. Las empresas no segmentan los mercados. Los mercados están segmentados. Hay que descubrir qué demandan distintos segmentos de mercado. Los segmentos se descubren. Cuidado porque esto va a ser muy importante en el cambio de paradigma este. Cómo se descubren los segmentos que conforman el mercado en base a conjuntos de expectativas diferentes, ya sea del B2C, del consumidor final o el usuario final, o la cadena, B2B o B2T, Business to Trade, la cadena que me lleva al consumidor final. Yo me acuerdo en Downstream cuando yo le hice un trabajo de YPF a 500 estaciones de servicio de YPF hace mucho tiempo. Y que la mayoría no eran propias de YPF. Esa negociación de YPF con esa cadena en el norte eran Comarsa y Petrocer, ¿te acordás? Además, sí, pero yo trabajé con Comarsa y Petrocer. Eran 500 estaciones.
¿Quién tiene en cuenta esa cosa diferente que es venderle no a Claudia, mi mujer, cuando estamos en Punta del Este, sino a Fresh Market para que ella compre lo que le encanta en Fresh Market? O en Devoto o en Tienda Inglesa, que espero que este año esté repuesta. Y entonces con esto voy a terminar. Este es el diamante de la dinámica estratégica operacional. Y fíjense qué palabritas que hay ahí. Primero que todo hablemos de inteligencia interindependiente, que tiene que ver con interindependiente, que tiene que ver con entes independientes que están interligados entre sí. Fundamental para esta transición energética que estamos hablando. En donde estamos hablando de inteligencia emocional, cuánto va a impactar la inteligencia emocional en esto, cuánto va a ser requerida la inteligencia emocional, y la inteligencia racional, de la cual la inteligencia artificial es solamente una parte. Y entonces ahora déjenme que les cuente que yo creo profundamente en la inteligencia artificial, pero hay 4 niveles, que es el nivel de diagnóstico, el nivel de pronóstico, el nivel de prospectiva y el nivel de conflicto. En el nivel de diagnóstico, Business Intelligence Analytics, o sea, cálculo con la información actual, presente, hacer algoritmos que tengan en cuenta la mayor cantidad posible de variables para sacar conclusiones diagnósticas. El proyectivo, que es usar datos del pasado como para hacer extrapolaciones, algoritmos más complicados, por supuesto, extrapolaciones no lineales, sino de cualquier tipo de función. Con la prospectiva ya se complica un poco más, por más que la inteligencia artificial pueda simular escenarios de todo tipo para las nuevas energías limpias. Pero en el mundo del conflicto, donde hay una voluntad opuesta a la tuya, o sea, un competidor o un enemigo, en conflicto bélico, ¿cómo se para incorporar en el algoritmo la capacidad de disimulo, de bluff, de mentira? ¿Cómo se incorpora eso? Vamos a suponer que tenemos la máquina, el procesamiento más potente y el hardware más poderoso de inteligencia artificial. Pero ¿y si la tiene también mi competidor, qué pasa? Por la ley de los grandes números empatamos. No me alcanza. La inteligencia artificial nunca va a resolver el conflicto competitivo. Porque siempre va a haber una forma diferente de simular una maniobra de forma tal que el competidor se retrase en la decisión. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, desmitifiquemos un poquito el tema artificial. ¿Por qué les cuento esto? Porque supuestamente el paradigma del siglo es la inteligencia artificial. No, el paradigma del siglo, del cambio, la transición del siglo, es esta que están viviendo ustedes. Es este paradigma, esta transición, la más poderosa y la más impactante para la humanidad. Lo otro es solo cuenta. Tener más capacidad de hacer cuentas. No hay nada más fácil que hacer cuentas. No hay nada más fácil que lo contable. ¿Qué pasa con lo incontable? Me van a sacar la matrícula de contador, les juro, pero no me importa. ¿Cuánto vale el sentido de pertenencia de nuestra gente? ¿Cómo se imputa? ¿En qué cuenta se imputa eso en la contabilidad? A ver, algún contador que me diga cómo calcularía, cómo evaluaría, cómo valorizaría qué sentido de pertenencia que tiene la gente de UTE. ¿Cómo se hace? No se puede. Entonces, de un paradigma al otro, la sociedad uruguaya ya tiene este ADN. Ya tiene este ADN de complementación de lo emocional con lo racional. Y eso es un capital intangible, fenomenal,
Pero aparte, organicidad no solo organización, de esto ya hablamos. Dijimos, por un lado está la organización, que es cómo organizamos bien clarito distintas áreas, distintos niveles decisionales. Yo no digo niveles jerárquicos porque somos todos humanos, niveles decisionales, y estoy hablando desde el capitalismo consciente. Esto no es un ataque psicobolche. El capitalismo consciente considera que no hay niveles jerárquicos entre los humanos, sino niveles decisionales en las organizaciones. Y entonces acople entre actores alineados tras la estrategia climática de largo plazo. Y acá estaban los ministros. Y por otro lado, les decía, readiness, no solo agilidad. Necesito estar antes, estar preparado. No hay traducción. En el mundo militar se dice disposición, pero no se entiende en castellano. Readiness no tiene traducción. Y yo para cómo escribí un libro que se llama Readiness. Y no lo pude traducir en ningún momento. ¿Ves? ¿Cómo estamos listos para lo que pase? Cosa que es imposible. Pero lo más listos posibles para lo que pase. No alcanza agilidad, pero está de moda agilidad. El futuro en cada hoy es eso. ¿Cómo incorporamos el futuro en cada hoy? Y las empresas petroleras ya tienen el ADN. Y por último, el sextuple impacto. Y acá les quiero aclarar algo. Yo escuché a los ministros, creo que a todos los que hablaron, decir sostenibilidad. Me parece que está perfecto. Muchos decimos sostenibilidad o sustentabilidad como sinónimo. Yo digo sustentabilidad, esto que les voy a contar, y por sostenibilidad lo estoy pensando en términos dinámicos en el tiempo. Y por sustentabilidad, el balance tradicional de la responsabilidad social empresaria era lo económico, lo social, lo ambiental. Me encantó, como dijeron, lo social, lo económico, lo social, la gobernanza. Pero nosotros decimos 6 cosas. Lo económico, que para una empresa, especialmente privada, no es un objetivo, es una restricción ontológica. Si no estás buscando crear valor económico, no sos una empresa. Es una razón de ser. Lo económico, lo social, lo ambiental, lo público. Uno de mis clientes más importantes es Arcor. Arcor es una empresa pública con responsabilidades públicas como persona jurídica, de pagar impuestos, etcétera, etcétera. Lo ético, que podría mezclarse un poco con lo público porque tiene que ver también con compliance. Y ahora les digo lo que más me importa, lo emocional. Llegó el momento que nos tomemos en serio el engagement de la gente, recuperar el compromiso, recuperar el sentido de pertenencia, el sentido de propiedad. Esta empresa es mía. Y soy una cajera de banco, con todo respeto. El componente emocional, gente, es fundamentalísimo. Y este tipo de cosas como la transición responsable en este mundo, realmente es una bandera que da ganas de seguir y metérsela en el alma, a cualquiera. Por supuesto depende del liderazgo transformacional. Con lo cual, esto sería lo económico, lo social, lo ambiental, lo público, lo ético y lo emocional. Y entonces, acá tenemos mezclados los 2 esquemitas que les conté. El diamante sirve para pasar de un penta a otro penta. No puedo entender a ANCAP si no lo veo desde los 5 engranajes.
No puedo entender a Arcor si no lo veo desde los 5 engranajes, ni a Conaprole, ni a Fresh Market, ni a... Decime al uruguayo. Bridge. Me acordé de mis nietos. De nuestros nietos. Y la forma de pasar de un lado al otro, o sea, recorrer desde el punto de inflexión, pasar a las otras curvas, requiere el diamante de la inteligencia independiente, la organicidad, el readiness y el sextuple balance. Estoy terminando, no se preocupen. Conclusión, esto es un cambio mesoeconómico global. Estamos hablando de clústeres, no estamos hablando de empresas sueltas, no estamos hablando de cadenas de valor solamente, estamos hablando de entrecruzamientos de cadenas de valor, en donde la mayoría de las empresas de energía están en todas, como los bancos o las compañías de seguro, en todas las cadenas de valor, en todos los clústeres. Entonces, cambio no solo en la oferta, cambio en la oferta y en la demanda. Lo escuchamos a la ministra de Economía hablando de los nuevos requerimientos de la demanda. Y entonces la conclusión fundamental, las empresas hoy petroleras, mañana empresas de energía, abasteciendo a todos estos clústeres que vimos, que nos imaginamos, industriales y de servicios articulados por el hidrógeno. Entonces esta es mi frase preferida. Hoy tenés que decidir qué otro ayer querés mañana. Pero yo no quiero dejar de hablar sin decir algo que me prometí a mí mismo que lo iba a decir, que lo voy a decir cada vez que estoy con gente que me importa. Y esto no es ni demagogia ni obsecuencia. Estoy en Uruguay y para mí esto es muy importante. Y hay mucha gente acá que sabe que lo digo en serio, que me conocen desde hace mucho. Es que no me puedo venir a vivir acá, pero ni lo dudaría. Tenemos la residencia, pero no la fiscal. Y esto que les quiero hablar es de virtudes humanas, de valores trascendentes, no de objetivos. Y esas virtudes, que son las que nos permiten generar el liderazgo de la gente que nos siga para hacer las grandes transformaciones que la humanidad necesita. Y perdónenme las palabritas que voy a decir porque van a sonar líricas, van a decir este viejito está borracho, está bien. Bueno, aparte. Gente, está bien, trabajo en equipo, presidenta, trabajo en equipo, innovación, valores. Pero estamos hablando de otro nivel. Gente, estamos hablando de amor. Virtudes del alma, cualidades del alma, virtudes cardinales para los que son católicos, cualidades del alma para nosotros los judíos. Pero el amor, todos los que son padres saben que no puede no tener límite, o sea que la cualidad de contrapeso, de equilibrio, es justicia. Entonces, amor y justicia, con lo cual en ese momento estoy recién en condiciones de dar un pasito más para arriba como cualidades del alma y decir compasión, que no quiere decir tenerle lástima al otro, sino que quiere decir tener la capacidad de meterte al otro adentro de tu propia alma y entender sus sueños, sus ilusiones, sus tristezas, sus amarguras, sus alegrías, sus frustraciones. Y entonces amor y justicia y compasión, pero para poder hacer esto y sentirlo en serio y decirlo en público, tenés que tener fortaleza, tenés que tener persistencia,
tenés que defenderlo en los actos de tu vida. Persistencia, fortaleza, amor y justicia, y compasión y persistencia. Pero ojo, porque si tenés mucha persistencia, mucha fortaleza, te podés llegar a creer la mamá de Tarzán. Entonces la cualidad del alma de equilibrio es la humildad. Y entonces amor y justicia y compasión y fortaleza y humildad, y entonces puedo dar un pasito más para arriba todavía en este árbol de la vida y decir solidaridad. Y eso es capitalismo consciente, no un ataque psicobolche. Y amor y justicia entonces, y compasión y fortaleza y humildad y solidaridad, y entonces puedo dar otro pasito más para arriba y decir integridad. Y otro más, dignidad. Y entonces, nobleza. No se imaginan lo feliz que me hace estar acá. Gracias.